Página 37. Arquetipos e inconsciente colectivo por Carl Jung, 1970. Continuación del capítulo 1 sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo. 1.7. Un sueño tremebundo. La imagen del ánima que hasta ahora he trazado no es completa. Es verdad que el ánima es impulso vital, pero además tiene algo extrañamente significativo, algo así como un saber secreto o sabiduría oculta en notable oposición con su naturaleza élfica y racional. Quisiera aquí referirme nuevamente a los autores antes citados. A su ella, Rider Haggard la llama hija de la sabiduría. La reina de la Atlántida de Benoit tenía una selecta biblioteca en la que formaba parte uno de los libros perdidos de Platón. La Helena troyana fue rescatada en su reencarnación por el sabio Simón Magus de un burdel en Tiro y lo acompañó en su viaje. A propósito, no mencioné en primer término este aspecto desde todo punto de vista característico del ánima, porque del primer encuentro con ésta se puede inferir cualquier cosa antes que sabiduría. Me remito aquí a ejemplos literarios accesibles a todos y no al material clínico. Para lo que nos proponemos basta perfectamente el ejemplo literario. Tal aspecto se manifiesta solo a quien discute con el ánima. Solo ese pesado trabajo deja ver, en medida creciente, que por detrás del juego cruel con el destino humano hay algo así como una secreta intención que parece corresponder a un conocimiento superior de las leyes de la vida. Me refiero a la discusión con los contenidos de lo inconsciente en general. Esto representa la gran tarea del proceso de individuación. Hasta lo que es al comienzo inesperado, lo caótico e inquietante oculta un sentido profundo. Y cuanto más se reconoce ese sentido, tanto más pierde el ánima su carácter impulsivo y compulsivo. Poco a poco se van levantando diques contra el caudal del caos, porque lo que tiene sentido se separa de lo sin sentido, y al dejar de identificarse sentido y sinsentido, la fuerza del caos se debilita y el sentido queda dotado con la fuerza del sentido y el sinsentido con la fuerza del sinsentido. El sentido queda dotado con la fuerza del sentido y el sinsentido con la fuerza del sinsentido. Surge entonces un nuevo cosmos. Con esto no nos referimos a un nuevo descubrimiento de la psicología médica, sino a la antiquísima verdad de que de la plenitud de las experiencias vitales surge igual enseñanza que el Padre transmite al Hijo. La sabiduría y el desatino no solo aparecen en la naturaleza élfica como una y la misma cosa, sino que son una y la misma cosa mientras son representados por el ánima. La vida es desatinada y significativa. Y si no se toma lo desatinado a risa y no se especula sobre lo significativo, entonces la vida es banal. Entonces todo tiene una dimensión mínima. Entonces existe solo un pequeño sentido y un pequeño sinsentido. En rigor, nada tiene significado, pues cuando no existía ningún hombre pensante, no había nadie que interpretara los fenómenos. Solo tiene significado lo no comprensible. El hombre ha despertado en un mundo que no comprende y por eso trata de interpretarlo. Así, el ánima y con ella la vida carecen de significado en tanto no ofrecen interpretación alguna de sí mismas. Pero tienen, sin embargo, una naturaleza interpretable, ya que en todo caos hay cosmos y en todo desorden hay un orden secreto.
En toda arbitrariedad hay ley permanente, porque todo lo que actúa descansa sobre su opuesto. Para darse cuenta de eso es necesario contar con la inteligencia discriminadora del hombre, que descompone todo en juicios antinómicos. Antinomia. Si discute con el anima, la caótica arbitrariedad de ésta le da ocasión para sospechar un orden secreto, para intuir, más allá de ella misma, un designio, un significado o una intención, o incluso nos sentiríamos tentados de decir para postular tal cosa. Pero esto no sería verdad. Pues en realidad quien pasa por este trance no cuenta con una fría reflexión, ni tampoco con la ayuda de ciencia o filosofía alguna, y la doctrina religiosa tradicional auxilia solo muy limitadamente. Uno está envuelto y enredado en el vivir sin objetivo, y el juicio con todas sus categorías se muestra impotente. La interpretación humana falla, pues ha surgido una situación vital turbulenta a la que ninguna dotación de sentido se adecua. Es un momento de derrumbe. Sobreviene un hundimiento en una última profundidad, como apropiadamente dice Apuleyo, ad instar voluntarium mortis. No es una renuncia artificiosamente querida a la propia capacidad, sino impuesta por la naturaleza. No es una sujeción y humillación moralmente adornada y voluntaria, sino una derrota completa e inequívoca, coronada por el miedo pánico de la desmoralización. Cuando todos los apoyos y muletas se han roto y ya no hay detrás de uno seguridad alguna que ofrezca protección, solo entonces se da la posibilidad de tener la vivencia de un arquetipo que hasta ese momento se había mantenido oculto en esa carencia de sentido cargada de significado que es propia del anima. Es el arquetipo del significado, así como el anima representa el arquetipo de la vida. Sin duda, el significado nos parece el primero de los sucesos porque suponemos con cierta razón que somos nosotros mismos los que lo otorgamos y, también con razón, creemos que el gran mundo puede existir sin ser interpretado. Pero, ¿cómo otorgamos significado? ¿De dónde lo tomamos en última instancia? Nuestras formas de otorgar significado son categorías históricas que se pierden en una oscura antigüedad, hecho que habitualmente no se advierte como es debido. Las interpretaciones utilizan ciertas matrices lingüísticas que también provienen de imágenes arcaicas. Podemos tomar este problema en el punto en que queramos. Siempre caemos en la historia del lenguaje y de los temas, lo que siempre nos hace volver directamente al mundo primitivo poblado de milagros. Tomemos, por ejemplo, la palabra idea. Tiene su origen en el concepto de Platón, y las ideas eternas son imágenes primordiales que se mantienen en un lugar supraceleste como formas eternas trascendentes. El ojo del vidente las ve como imágenes etlares o como imágenes del sueño y de la visión reveladora. O tomemos el concepto de energía que se refiere a un acontecer físico. Anteriormente fue el fuego arcano de los alquimistas, el flogisto, la fuerza calórica inherente a la materia, o también el calor primordial de los estoicos o el heraclíteo, el fuego eternamente viviente, que tan cerca está de la concepción primitiva de una fuerza viviente universalmente difundida, una fuerza que provoca el crecimiento y cura mágicamente, llamada por lo general mana. No quiero acumular ejemplos innecesariamente. Basta con saber que no existe una sola idea o concepción esencial,
que no posea antecedentes históricos. Todas se basan en última instancia en formas primitivas arquetípicas que se hicieron patentes en una época en que la conciencia todavía no pensaba, sino que percibía. El pensamiento era objeto de la percepción interna, no era pensado, sino experimentado como fenómeno, algo así como oído o visto. El pensamiento era esencialmente de revelación, no era algo que se descubría, sino algo que se imponía o que convencía por su facticidad inmediata. El pensar precede a la conciencia del yo primitiva y ésta es ante su objeto que es su sujeto. Pero tampoco nosotros hemos llegado a la cima última de la conciencialidad y por lo tanto tenemos también un pensar preexistente del cual no nos percatamos mientras nos protejan símbolos tradicionales, lo que traducido al lenguaje de los sueños equivale a decir, mientras el padre o el rey no hayan muerto. Quisiera mostrar con otro ejemplo cómo lo inconsciente piensa y prepara soluciones. Se trata del caso de un joven estudiante de teología al que no conozco personalmente. Tenía dificultades con su convicción religiosa y en esa época tuvo el siguiente sueño. Se encontraba de pie frente a un bello anciano que estaba totalmente vestido de negro. Sabía que era el mago blanco. Este anciano le dirigió un largo discurso del cual ya no podía acordarse. Había retenido solo las últimas palabras. Y para ello necesitamos la ayuda del mago negro. En ese momento se abrieron las puertas y entró un anciano muy parecido, con la sola diferencia de que estaba vestido de blanco. Habló al mago blanco diciéndole, necesito tu consejo. Pero echó una interrogante mirada de costado sobre el soñador, por lo cual el mago blanco dijo, puedes estar tranquilo, es un inocente. Entonces el mago negro comenzó a relatar su historia. Venía de un país lejano donde había sucedido algo extraño. El país era gobernado por un rey anciano que sintió que se acercaba su muerte. Él, el rey, se buscó entonces un sepulcro. En ese país había justamente gran cantidad de sepulcros de una época antigua y el rey eligió para sí el más bello. De acuerdo con la leyenda, allí estaba enterrada una doncella. El rey hizo abrir el sepulcro para adaptarlo a su objetivo. No bien los huesos que allí se encontraban fueron expuestos al aire, repentinamente cobraron vida y se transformaron en un caballo negro, que en el mismo momento huyó hacia el desierto y allí desapareció. Él, el mago negro, se había enterado de esta historia y se había puesto inmediatamente a seguir al caballo. En muchos días de viaje, siempre siguiendo el camino del caballo, llegó al desierto y lo atravesó hasta el otro borde donde el pasto recomenzaba. Allí encontró al caballo paciendo y también allí hizo el hallazgo que hacía necesario el consejo del mago blanco. Allí había encontrado las llaves del paraíso y ahora no sabía qué iba a suceder. En ese momento apasionante despertó el soñador. A la luz de las explicaciones precedentes, el sentido del sueño es fácil de descubrir. El rey anciano es el símbolo conductor que quiere entregarse al descanso eterno y precisamente en el mismo lugar en el que ya están enterradas similares dominantes. Su elección recae justamente sobre el sepulcro del Anima, la que duerme el sueño de la muerte como otra bella durmiente del bosque, mientras un principio legítimo, príncipe o príncipes, regula y expresa la vida. Pero el rey llega a su fin y entonces ella vuelve a cobrar vida y se transforma en el caballo negro
que ya en la alegoría platónica expresa el carácter indómito de la naturaleza apasionada. Quien lo sigue llega al desierto, a la tierra salvaje, alejada del hombre, y que es imagen del aislamiento espiritual y moral. Pero allí están las llaves del paraíso. ¿Qué es entonces el paraíso? Evidentemente, el jardín del Edén con su árbol de dos caras, el árbol de la vida y del conocimiento y sus cuatro corrientes. En la concepción cristiana, también la ciudad celestial del Apocalipsis, al igual que el jardín del Edén, es pensada como mandala. Pero el mandala es un símbolo de la individuación. El mago negro es entonces quien encuentra la clave para la solución de las dificultades religiosas que pesan sobre el soñador, la llave que abre el camino a la individuación. La oposición desierto-paraíso representa así la otra oposición, aislamiento e individuación, o llegar a ser sí mismo. Este fragmento del sueño es una paráfrasis digna de atención del proverbio de Jesús completado y publicado por Hahn y Granfall, en el cual los animales muestran el camino al reino de los cielos y en cuya admonición dice: por lo tanto, reconoceos a vosotros mismos, pues vosotros sois la ciudad y la ciudad es el reino. Además, es también una paráfrasis de la serpiente del paraíso que persuadió a los primeros padres para que pecaran y que en el desarrollo posterior condujo a la salvación del género humano por el Hijo de Dios. Como es sabido, esta relación causal dio lugar a la identificación ofítica de la serpiente con el Soter, Salvador, Redentor. El caballo negro y el mago son, y esto es un moderno bien del espíritu, elementos cuasi malos, cuya relatividad con respecto al bien está indicada por el cambio de vestiduras. Ambos magos son los dos aspectos del anciano, del maestro e instructor superior del arquetipo del espíritu, que simboliza el sentido preexistente oculto en la vida caótica. Es el padre del alma, y sin embargo el alma es, como por milagro, su madre virgen, y por eso fue designado por los alquimistas como el antiquísimo hijo de la madre. El mago negro y el caballo negro corresponden al descenso a la oscuridad que aparece en los sueños anteriormente citados. ¡Qué lección más insoportablemente penosa para un joven estudiante de teología! Por fortuna no se dio cuenta de que el padre de todos los profetas le había hablado en su sueño y había puesto a su alcance un gran secreto. Asombra el que estos sucesos sean tan inconducentes. ¿Por qué esta disipación? A esta pregunta debo responder en verdad que no sabemos cuál ha sido a la larga la acción de este sueño sobre el estudiante, pero también debo agregar que, al menos a mí, este sueño me ha dicho mucho. No podría perderse, aún no habiéndolo comprendido el soñador. El maestro de este sueño es evidentemente un intento de representar el bien y el mal en su función común, probablemente como respuesta al conflicto moral aún no solucionado del alma cristiana. Con la característica relativización de los opuestos, se produce un acercamiento a las ideas orientales, al nirvana de la filosofía india, el liberarse de los opuestos, que aparece como una posibilidad de solución que concilia el conflicto. Qué peligrosamente llena de sentido es la relatividad oriental del bien y del mal. Se pone de manifiesto en la pregunta índica de la sabiduría. ¿Quién necesita más tiempo para llegar a la perfección? ¿Quién ama a Dios o quién lo odia? La respuesta es: aquel que ama a Dios necesita 7 reencarnaciones para llegar a la perfección, y aquel que odia a Dios solo necesita 3, porque el que lo odia pensará más en él que el que lo ama. El liberarse de los opuestos supone una equivalencia funcional entre estos, contraria a nuestra sensibilidad cristiana. Pero tal como podemos ver en el sueño que hemos tomado como ejemplo,
La acordada cooperación de los opuestos morales es, sin embargo, una verdad natural que, como lo muestra con la mayor claridad la filosofía taoísta, es reconocida naturalmente en Oriente. Por lo demás, también en la tradición cristiana existen ciertas manifestaciones cercanas a este punto de vista. Un ejemplo es la parábola del mayordomo infiel. En este aspecto, nuestro sueño nos representa un caso único, pues la tendencia a relativizar los opuestos es una característica propia de lo inconsciente. Pero hay que agregar enseguida que esto solo se verifica en casos de sensibilidad moral muy aguda. En otros casos, lo inconsciente puede remitir inexorablemente a la incompatibilidad de los opuestos. En general, tiene un punto de vista relativo a la actitud consciente. Por eso se puede decir que nuestro sueño supone las convicciones y dudas específicas de una conciencia teológica de observancia protestante. Esto significa que la manifestación está limitada dentro de un cierto sector de problemas, pero aun pese a que esto hace que disminuya su validez, el sueño demuestra la superioridad del punto de vista de lo inconsciente. En consecuencia, su sentido se expresa adecuadamente como la opinión y la voz de un mago blanco que en todos los aspectos está muy por encima de la conciencia del soñador. El mago es sinónimo del anciano divino que se retrotrae en línea directa hacia la figura del hechicero de la sociedad primitiva. Es como el anima un demonio inmortal que atraviesa con la luz del sentido las oscuridades caóticas de la vida. Es el iluminador, el instructor y maestro, un psicopompos o conductor del alma, cuya personificación no pudo eludir ni siquiera el mismo Nietzsche, el destructor de las tablas, pues hizo de la encarnación de este en Zaratustra, el espíritu superior de una época casi homérica, el portador y vocero de su propia iluminación y arrebato dionisíacos. Es cierto que Dios había muerto para él, pero el demonio de la sabiduría se convirtió en algo así como su doble viviente, tal como él dice. Uno se convirtió en dos y Zaratustra pasó a mi lado. Página 43.